nosotros hacemos seguimiento a los inventarios de las empresas con base a encuestas que levantamos, y resulta ser que el sector alimentos es el que tiene menor número de meses en inventario, y la economía en su conjunto debe tener en este instante un promedio entre 1,5, más o menos 1,5 meses de inventario, que es un poco lo que ha sostenido la gente de Fede Cámaras, que lo que ha hecho es ratificar, corroborar los resultados de nuestra encuesta, porque nosotros con la encuesta que levantamos podemos hacer proyecciones del ritmo o la velocidad con la cual se destruyen esos inventarios, y podemos hacer proyecciones de número de meses de inventarios, y afirmar de hecho que en abril en Venezuela viene una crisis severa, es decir, que lo que está pasando hoy día es el paraíso comparado a lo que vendría en los próximos 2-3 meses. Eso sí es alarmante, eso es alarmante. Bueno, pero nosotros estamos en la obligación de hacerle saber a la gente la verdad. Nosotros proyectamos y tenemos que dejarle saber a la gente lo que viene. Es una situación sumamente difícil. La situación que se está viviendo hoy es puntual, es escasez puntual. La que vamos a vivir en un futuro muy cercano, un par de meses, yo me atrevería a decir o apuntar al mes de abril, es una escasez generalizada. ¿Qué significa generalizada? Que va a faltar prácticamente de todo. Van a faltar cosas que no sabíamos que usábamos, cosas que no están faltando hoy día, y bueno, por supuesto estamos hablando de una escasez muy aguda, muy severa, que va a conducir, hemos sostenido nosotros, al estallido del sistema de cambio y precios. Es decir, ahora las autoridades decidieron no levantar el control de cambio y precios para que continúen vivas las mafias de cambio, las mafias de diferenciales de precios, el contrabando de extracción de alimentos, el contrabando de gasolina, etcétera, etcétera. Pero eso estalla en cuestión, no estoy hablando de 6 meses, no estoy hablando de un año, estoy hablando de por lo menos sí 3 meses, pero lo estaríamos viendo en todo caso en el primer semestre, afirmamos nosotros, del año 2015. El estallido político del sistema de cambio y precios es la única forma en que es posible recuperar los inventarios de las empresas vía la destrucción del consumo de los hogares, de forma tal de que se puedan ir acumulando esas existencias de mercancía nuevamente en las empresas que hacen vida en el país. Representantes del gobierno han sostenido que van a profundizar el sistema revolucionario y por supuesto sus políticas económicas. Entonces, ¿qué debe hacer una familia en estos momentos cuando prácticamente se le ha desequilibrado su presupuesto? Porque bueno, se están abasteciendo dentro de lo que caben. Bueno, yo he sostenido que no es momento de ahorrar en dólares, no es momento de ahorrar en bolívares, es momento de hacer un inventario en casa de bienes no perecederos, alimentos no perecederos, para lidiar con la situación que va a venir en los próximos 2 o 3 meses, cuando la economía verdaderamente se quede desabastecida, pero a un grado que no se le compara con el actual. Actualmente, repito, estamos viviendo una situación que es de escasez puntual, es un subconjunto de la canasta de bienes y servicios que consumimos los venezolanos. En ese momento será escasez de prácticamente todo, es decir, vamos a tener que hacer colas para conseguir de todo, y las colas van a ser de una magnitud muy distinta a la de hoy, serán colas mucho más grandes, precisamente porque la gente básicamente va a dejar de producir para ir a tratar de consumir lo que no va a conseguir en buena medida, y eso es una situación muy, muy grave que no se resuelve con las medidas que el gobierno ha anunciado. Esas medidas simplemente mantienen intactas las mafias de cambio, de precios y de diferenciales, y el contrabando de extracción de alimentos, el contrabando de combustibles, etcétera. Porque el gobierno no cambia el curso económico del país. ¿Y cuáles serían esas medidas que debió haber tomado según su percepción, Ángel García Báñez? Son muchas. Hay que generar disciplina fiscal, monetaria, acabar con los desórdenes salariales, acabar con un conjunto de males. Pero lo fundamental en este instante, lo urgente, lo que inclusive ya es tarde, se tenía que haber hecho en diciembre,
razón por la cual yo me atrevo a afirmar que alguna forma de conmoción social va a tener que venir a este país para que lo político se ajuste de forma tal de que se resuelva el problema económico de la escasez. Es el levantamiento del control de cambio y precios. Eso es sumamente urgente. Yo les garantizo que si se levanta el control de cambio, al día siguiente, todo ese flujo de mercancías que van, y el control de precios, ¿no? Todo ese flujo de mercancías que van a Colombia empiezan a quedarse en el país y se resuelve en buena medida el problema del desabastecimiento. Con esa sola medida. Eso sí, eso significa acabar con las mafias cambiarias, con las mafias de extracción de alimentos, con las mafias de diferenciales de precios, con las mafias... Y entonces, eso es contraproducente desde el punto de vista del apoyo de factores de poder político que hacen vida en el chavismo. Segundo, eso implicaría acabar con el legado de Chávez y pasar a la historia como el gobierno que más devaluó la moneda en toda, valga la redundancia, historia monetaria del país. Esas tres cosas, más una restricción ideológica, conducen a que el gobierno prefiera el suicidio político, prefiera no hacer nada, a pasar a la historia como el gobierno que más devaluó, como el gobierno que más inflación causó, como el gobierno que acabó con el legado de Chávez, con el gobierno que se desplomaría inmediatamente porque acabaría con las mafias que le dan apoyo y poder político. Entonces están evidentemente atados de manos y tenemos que esperar lo que ellos han dicho, un colapso total. Ellos vienen pronosticando ese colapso y yo creo que ese pronóstico es correcto. Pero quien está atado de manos realmente es el pueblo venezolano, la gran mayoría del pueblo venezolano, que tenemos una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar, porque esta crisis ha afectado no solamente a los sectores populares, sino al sector de clase media y de una forma a uno que otro, al menos que sea una persona que esté muy enchufada, pues. Correcto, estamos atados de manos porque todavía, desde alguna perspectiva, porque todavía al final de las colas algo se consigue. Va a llegar el momento en que se hagan colas y que esas colas dejen de tener sentido, y en ese momento es que, se dan las condiciones para un caos, una anarquía total, que no va a ser controlable con un ejército en la calle ni nada por el estilo. La única forma de controlarlo es o estableciendo una libreta de racionamiento, que era el famoso biométrico, que las propias mafias no permitieron implantar, gracias a Dios, porque eso sería ir al totalitarismo, eso sería implantar una dictadura como la cubana en Venezuela, lo cual implicaría tener que fusilar gente para poder implantar esa libreta de racionamiento, o restablecer, que es lo que no solamente deseamos, sino pronosticamos también, restablecer el sistema de precios, el sistema de mercado, que es lo que vamos a estar viendo en los próximos, ya diríamos en el segundo semestre de 2015. El primer semestre de 2015 es el semestre de la escasez, el segundo semestre de 2015 es el semestre de la gran inflación. Vamos a ver unas tasas de inflación espeluznantes, nunca antes vistas, ni siquiera cuando se levantaron controles de cambio previos, controles de cambio como Recadio, TAC, etcétera. Entonces es una situación sumamente dura, pero va a ser el costo necesario para poder recuperar política y económicamente el país. Ahora, el gobierno ha aplicado la ley de precio justo. Atención, en Bicentenario fue una de las medidas también por número de cédula. Han prohibido las colas en estados como Anzoátegui y los gobernadores bolivarianos, Bolívar y Yaracuy. Bueno, partida de nacimiento para comprar los pañales y fuera del mercado, entonces se consiguen en 1.000 bolívares, y hoy aparece una noticia que en Maracaibo los están vendiendo en 2.300 en el mercado de la pulga. ¿En qué tanto ha influido ese bachaqueo en toda esta situación de crisis? El bachaqueo, el comercio informal basado en diferenciales de precios, los motorizados, buhoneros, bachaqueros, eso todo aparece a consecuencia del control de cambio y precios. Ellos representan esa minúscula parte de la población venezolana que todavía apoya al chavismo, digamos ese 15-20% de la población, que es el que va a salir afectado precisamente cuando se hiciese una reforma. Entonces, por supuesto, esa es otra razón, valga la acotación, para que el gobierno no haya hecho el ajuste, en el sentido de que si hace el ajuste, hoy por hoy va a afectar con la mayor de las fuerzas a esos grupos que le apoyan, esos minúsculos grupos que le apoyan. Entonces,
Sin lugar a dudas, eso afecta muchísimo la economía, porque eso significa que de los productores formales hacia buhoneros, bachaqueros, motorizados y gente que hace vida en el comercio informal, explotando diferenciales de precios, es decir, no todo el comercio informal, sino la parte del comercio informal que explota diferenciales de precios, expoliando a la población, por supuesto, afecta a la economía, porque estos bachaqueros, estos buhoneros, estos motorizados que hacen vida en el comercio informal explotando diferenciales de precios, que repito, no son todos, al quitarle recursos a la economía formal, a la economía productiva, entonces desestimulan la oferta de mercancías, de bienes y servicios, fundamentalmente productos transables en la economía venezolana. Es decir, es lo mismo que decir que estos grupos no generan producción. Básicamente lo que están haciendo es ni siquiera especulando, ellos lo que están haciendo es explotando diferenciales de precio, porque una harina de maíz que todo el mundo sabe que tiene un precio formal se vende hasta 8 veces en algunas zonas, inclusive de la ciudad capital de Caracas, se vende en mercados de buhoneros, digamos en las faldas de Petare, entonces, o arriba en Petare. Entonces, evidentemente eso significa una distribución que perturba la producción en el país, porque no estimula un incremento de la oferta y, sin lugar a duda, viene el costo del consumidor. El presidente Maduro ha señalado como responsable de la escasez los distribuidores y mayoristas, y muchos creen eso también. ¿Qué dice un experto en economía como usted en torno a esta aseveración que insiste el presidente de la República a realizarla? Bueno, que eso es una tontería, porque ninguna empresa va a poner en riesgo su vida desde el punto de vista económico, es decir, tener que quebrar o tener que perder ingentes cantidades de capital para hacerle la guerra a ningún gobierno. Eso no existe. El negocio de las empresas es maximizar beneficios, y eso jamás podría significar no vender. Si no vende una empresa es porque simple y llanamente tiene que lidiar con una escasez que está viviendo también el consumidor. ¿Y por qué se produce esa escasez? Bueno, eso es lo que hay que analizar. La escasez se produce por una política económica errada, fallida, que implica unos controles de cambio y precios con diferenciales de cambio. ¿Qué significa eso? Eso significa que en la economía venezolana hay unos minúsculos grupos que hacen vida fundamentalmente en la vecindad del gobierno, pero también hay que decirlo, también hay grupos de oposición que se sirven de ese control de cambio y de precios para hacer fortunas a costa de 30 millones de personas. Es decir, hay un grupo de privilegiados que consiguen el dólar a 6.30 o a 12 y cuando el resto de la economía venezolana paga el dólar a 20, 30 veces más caro. Entonces, por supuesto, hay un grupo mayoritario de 30 millones haciéndose pobres para que un grupo minúsculo, muy vecino al poder, se haga multimillonario. Ese grupo lo podemos llamar oligarquía, lo podemos llamar boliburguesía, lo llaman otros. Yo prefiero llamarlo capitalismo mafioso. ¿Por qué capitalismo mafioso? Porque están amasando capital, solamente que no de forma productiva, sino aprovechando regulaciones del Estado que hacen que haya unos privilegiados cuando hay una gran mayoría de perjudicados. ¿Qué hace que un grupito consiga el dólar a 6.30 o a 12 y que la sociedad, los 30 millones y esas personas que nos están escuchando ahorita por la radio, tenga que pagar las mercancías a tipos de cambio que están muy cercanos al del mercado negro, es decir, 25, casi 30 veces mayores al tipo de cambio oficial? Bueno, que tenemos un gobierno que hace política económica para mafias, no hace política económica para 30 millones de personas. Por eso es que podemos explicar que no se den cambios, que no cambien las medidas económicas, sino que ellos estén dispuestos, inclusive, si es necesario, a suicidarse desde el punto de vista político, pero esa política económica jamás, en el marco de este gobierno, va a responder a los intereses de 30 millones de personas, va a responder únicamente a los intereses de factores de poder políticos mafiosos, enquistados, que hacen vida fundamentalmente en la vecindad del gobierno, pero que inclusive incluyen grupos de la oposición, porque eso es sabido y hay que decirlo. Esa es la razón por la cual a veces nos conseguimos con que grupos de oposición
hacen de juego de estabilización de un gobierno porque responden a intereses económicos, a factores de poder político que tienen interés, no importa el color, si es rojo u otro, tienen interés en que se mantengan los controles. Pero la noticia para esos grupos es que eso va a estallar y va a venir un deslave que se va a llevar al sistema político como un todo, porque 30 millones, créanme, van a poder mucho más que un grupo minúsculo que se aventaja de la gran mayoría de la población. Son algunos que han estado, y esto no es de ahorita, esto se ha rumorado de hace muchísimos meses atrás, donde se habría comentado que algunos factores de oposición estarían beneficiándose, sobre todo en cuanto a estas políticas cambiarias de Cadivi y la cantidad de millones de dólares que se perdieron en el país en estas empresas de maletín. Están involucrados en esto. Y que arrastran a todo el mundo, o sea, a la gran cantidad de venezolanos que no sabemos en qué va a parar todo esto. Usted escribió en su Twitter, @GarcíaBanch, donde señala, abro comillas, los políticos todavía hablan de elecciones, simplemente no entienden que el sistema estallará en pocos meses. Porque hay también factores de oposición que dicen, bueno, el gobierno se viene abajo con la política económica y ganamos mayoría. Bueno, eso es una mezcla de ignorancia con digamos, unas motivaciones que valga la redundancia, mueven a los políticos distintas de las motivaciones o intereses que tienen que ver con el bienestar social o el bienestar de la sociedad como un todo. ¿Qué quiero decir con esto? Ignorancia, ¿por qué? Porque hablar de elecciones significa no entender lo que viene en el próximo par de meses. Aquí viene una situación social muy, muy severa. Yo lo he planteado de la siguiente forma. Yo siento que vamos por un río turbulento a toda velocidad y a 100 metros está la más alta de todas las caídas. Pero como el río es con curvas, tiene curvas, no percibimos que vienen a 100 metros viene ese colapso. Y esos 100 metros, si se quiere, es el mes de abril, más o menos. ¿Qué viene después? Después viene un colapso inmediato del consumo. ¿Por qué? Porque va a haber un proceso de desaparición de los inventarios. No es lo mismo cuando una empresa opera con inventarios que cuando opera sin inventarios. Cuando una economía o una empresa opera sin inventarios, básicamente toda la demanda de consumo tiene que ser atendida con el flujo de oferta que venga de la producción nacional o de las importaciones. Mientras que cuando hay inventarios, cualquier diferencia o exceso de la demanda por encima de lo que es la producción y por encima de lo que son las importaciones puede ser atendido con la acumulación histórica de unos inventarios que se pueden utilizar para dar respuesta a esas compras, a ese consumo que están haciendo los agentes en la economía, los ciudadanos en la economía. Pero cuando ese inventario desaparece, ya simple y llanamente no se puede hacer ese ajuste y tiene necesariamente, por necesidad, tiene que desplomarse el consumo. Y esa forma de desplomarse el consumo va a ser fundamentalmente porque cuando lleguemos a los establecimientos comerciales nos dirán no hay, pero ya no de forma, digamos, puntual o asociada a un 30% de la canasta de bienes, no. Estamos hablando de una escasez generalizada que podría llegar a un 50, un 60, y entonces, bueno, eso va a ser una situación de pánico total para la ciudadanía, y por supuesto va a ser un momento en el cual tener dólares o tener bolívares no va a servir de mucho, porque ni con dólares ni con bolívares podremos hacernos de tantas mercancías como queremos, y eso es caldo de cultivo sin lugar a dudas para un estallido, una conmoción social, es decir, para que la gente busque o trate de hacerse de las mercancías por una vía distinta a la del sistema de pagos, es decir, por la vía del conflicto, de la violencia, de los saqueos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si eso coincide con una situación en la cual, cuando intenten de saquear verdaderamente los establecimientos comerciales, los anaqueles estarán vacíos, entonces será una situación difícil de administrar desde el punto de vista del rol del Estado en mantenimiento del orden público. En ese momento, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Va a ir a reprimir al pueblo? Porque si va a reprimir al pueblo, les tengo una noticia, a la semana siguiente van a seguir los anaqueles vacíos. Entonces no se ha resuelto el problema. La única forma de resolverlo es a través del levantamiento del control de cambio y precios.
Y si no lo quiere hacer este grupo del chavismo, entonces que se produzca una reforma dentro del chavismo, o que renuncien o que hagan lo que sea necesario para que otros grupos que si quieran hacerlo, que les tenga sin cuidado acabar con el legado de Chávez, acabar con las mafias, que les tenga sin cuidado el problema político, es decir, un gobierno de transición verdaderamente haga la reforma de forma tal de que los venezolanos, 30 millones de personas que sufrimos penurias a diario, podamos solventar nuestra situación y podamos reencaminarnos hacia la recuperación de la república, de la economía y de la sociedad venezolana como un todo. Antonio Martínez, por favor, economista, tengo 2 hijos, estudiando uno en bachillerato y uno en un colegio, la niña en un colegio privado, el niño no estudia sino un liceo público. Dice, mi esposa y yo ganamos sueldo mínimo y ya estamos viendo la publicidad del gobierno que viene ya el aumento de gasolina. La tarjeta la tengo ya que no me pasa más. Estoy desesperado. ¿Qué hacer? Es una situación muy, muy dura. Yo lo único que le puedo sugerir a esa familia, a ese hogar, es que yo sé que es un trabajo muy difícil porque si ganan 2 salarios mínimos, ya prácticamente estamos hablando de una familia que tiene todo tipo de gastos superfluos eliminados. Pero si fuese posible que ellos se sentaran un día, sacaran nota de rubro por rubro, concepto por concepto, en qué están gastando el dinero, de forma tal de ver en qué espacio hay oportunidad para ahorrar, para salvar algún dinero, bueno, sería lo ideal. De todos modos, si ya la tarjeta de crédito no pasa, bueno, evidentemente estamos hablando de una persona que seguramente no va a pagar su tarjeta de crédito futuro, por razones obvias, porque se endeudó para tratar de mantener su nivel de vida. Yo lo que les sugiero es simplemente que vayan a hacer investigación de mercado, que dediquen tiempo a investigar cuáles son los establecimientos con menores precios por rubro. Es decir, por ejemplo, aquí conseguimos la mayonesa más económica que acá. Entonces, ir identificando producto por producto y por allí, por esa vía, aumentando el costo transaccional de tener que ir a muchos más establecimientos comerciales de los que tendrían que ir si esto no fuese necesario. Bueno, tratar de recortar al ubicar artículo por artículo el más barato en los distintos establecimientos. Pero verdaderamente es muy poco más lo que se me puede ocurrir. Es una situación dura la que están planteando porque con 2 salarios mínimos no se vive, eso está claro. Eso inclusive, según las propias cifras oficiales del INE que están subestimadas, se sostiene que bueno, que evidentemente no puede vivirse ni siquiera para comprar la canasta básica con 2 salarios mínimos. Ahora, doctor Banks, yo también sugeriría ver si hay la opción de buscar otras opciones de ingreso adicional en tiempo, algún tiempo que pueda, por lo menos uno de los 2 padres, o sea, bien sea el padre o la madre, tratar de buscar un ingreso adicional para la familia, porque ese es su problema central. Su problema central es el ingreso más que el gasto. Fíjese, doctor Banch, ya para cerrar, hay 2 medidas económicas que el presidente hizo públicas, sobre todo el 15% de aumento salarial y las nuevas regulaciones en cuanto al control cambiario sobre el SICAD único y la apertura de bolsas de valores tanto públicas como privadas. Si mantienen 3 tasas de cambio, si un mismo bien como es el dólar lo venden a 3 precios distintos, evidentemente eso no resuelve el problema, porque la demanda a los precios más bajos va a ser infinita. Entonces no se resuelve el problema de los desequilibrios entre la oferta y demanda de dólares. Para que se resolviese, repito, tiene que levantarse el control de cambio y que exista un solo precio para el dólar. Con respecto al aumento del salario mínimo, bueno, el salario mínimo se puede aumentar hasta el infinito si lo desean desde el Palacio de Gobierno. El problema es el poder de compra que tenga ese aumento de salario y no va a tener mayor poder de compra porque va a causar inflación. ¿Por qué va a causar inflación o desabastecimiento? Porque la oferta de bienes y servicios no va a crecer 15%. Esa oferta de bienes y servicios no se determina en un Palacio de Gobierno, en un Consejo de Ministros, sino que se determina en la esfera real de la producción, en la toma de decisiones de inversión, en la toma de decisiones de planificación, de producción. Y evidentemente no hay forma en ninguna economía del mundo
en ninguna, ni la más eficiente del mundo puede aumentar la producción 15% de golpe porque a un gobernante se le ocurra que el salario tiene que aumentarse en esa proporción. Entonces eso va a causar sin lugar a duda inflación y desabastecimiento, es decir, va a acelerar la crisis que estaríamos viviendo en el mes de abril-mayo de este mismo año. Es decir, que a partir de abril y mayo nos vamos a comer un cable. A partir de abril y mayo vamos a tener una situación de incivilidad en el país tremendo, porque básicamente la oferta de mercancías va a ser muy escasa para la gigantesca demanda que además se estimula con estos aumentos de salarios a un ritmo superior a los incrementos de la producción, de la productividad en el país. Entonces sí vamos a vivir una situación sumamente difícil que va a reclamar de una reforma política, de un gobierno que sí esté dispuesto a hacer los ajustes, la reforma económica, porque de lo contrario sería suponer que vamos a pasar hambre en el país, y yo creo que no están de ninguna forma las condiciones dadas para eso, serían generadas artificialmente, y somos 30 millones de personas que tenemos voz y expresión, y esa voz y expresión se va a sentir evidentemente